Hablando con el Rabino, un espacio de la comunidad judía Shema Sefarad de Madrid, un lugar para resolver dudas y ampliar conocimientos. Bienvenidos. Shalom, shalom nuevamente. Bueno, antes de dar comienzo a este segundo programa sobre la Biblia, quiero dar respuesta al oyente que se ha identificado como Ryoji 7. Bueno, entiendo que es de una manera anónima, quizás le da algún temor identificarse, pero bueno, es igual. Bien, primero, antes de todo, debe de usted entender que no puede usted apropiarse del tiempo del programa. Si quiere hacer algún comentario, bueno, pues yo le agradecería que fuese alguna pregunta que fuese edificante para todos los oyentes, pero no capitalice usted con un mensaje tan largo y enorme como el que ha hecho. Si tiene dudas, escríbame por privado, no hay ningún problema. De acuerdo, deme su número de teléfono y yo amablemente y tranquilamente le llamaré y le contestaré. Referente, bueno, pues a todo lo que escribe, que es mucho, yo solamente voy a contestar a tres cosas. Bueno, empezaré con algo que usted define como una enfermedad que usted tiene. Bueno, yo no lo diría así, pero bueno, lo que sí lo enfocaría es como que usted tiene un desconocimiento de la voluntad de Adonai, y que esto se produce por dejarse llevar por doctrinas de hombre. Yo entiendo que usted se sienta inquieto cuando escucha lo que yo enseño sobre la Biblia, pero bueno, nosotros, si maquillamos la verdad, estamos mintiendo. ¿De acuerdo? Referente a la versión del Rey Jaime, ya le contesté en su momento, pero bueno, veo que usted sigue R que R. Bueno, yo le recomiendo que haga usted una investigación de cómo surge esa versión, que recuerde, es una versión, no es la Biblia, es una versión inglesa que ha sufrido una evolución y que tiene errores, ¿de acuerdo? Tiene errores. Yo he revisado y he comparado determinados textos que son conflictivos porque no están bien traducidos y tienen los mismos errores que la Reina Valera. Así que le recomiendo que, bueno, pues que haga usted una investigación, que abra su corazón y que se deje guiar por la sinceridad y por la humildad, y descubra que esa Biblia tiene versos añadidos por la Iglesia Católica, que los conserva y que tiene muchos errores. No se cierre usted en banda, ¿de acuerdo? O sea, ninguna versión es la palabra del Eterno, es solamente una versión humana, ¿de acuerdo? Y la versión inglesa, pues es otra versión protestante para habla inglesa, igual que la Reina Valera lo era para la habla castellana. Bien. Me dice usted que yo afirmo que cumplimos con la voluntad del Eterno yendo a la Torá. Bueno, no es que lo diga yo, ¿de acuerdo? Lo que diga yo da igual, si lo importante es la verdad. ¿De acuerdo? En Mateo 5, 17, 19 el Mesías defiende el valor de la Torá. Mosé, está recogido en Deuteronomio 4, 1 y 2, dice que nada se puede añadir ni quitar a los mandamientos del Eterno y que son para vivirlos. Le recomiendo que vuelva a leer, que seguro que lo ha hecho muchas veces, el Salmo 119, entendiendo que ley es Torá. ¿De acuerdo? Le recomiendo también que lea Romanos 7:12, cuando Saulo de Tarso dice que la Torá es santa y el mandamiento justo y bueno. En el Salmo 119 se me ha pasado decirle que en el 21 dice: malditos los que se desvían de los mandamientos del Eterno, que yo creo que deberían de hacer a una persona que ama al Eterno replantearse muchas cosas. En primera de Juan 5:2 dice que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y también este verso es impactante. Y en Apocalipsis 14:12 encontramos que en lo que debemos de perseverar
los santos, los que se consideren santos, es en guardar los mandamientos y la fe de Yeshua. Yo entiendo que su problema es que ha sido envenenado por las doctrinas del Imperio Romano. Yo le ruego encarecidamente que investigue, o sea, no que se cierre en banda y que se ponga a la defensiva con lo que yo digo, sino que lo investigue. Yo lo que transmito en estos programas no es para debatir. Yo no quiero debatir con nadie. Yo lo que enseño es porque lo he descubierto. Yo no enseño algo que a mí alguien me ha dicho y que yo no he contrastado. Yo le animo a que lo investigue. Mire, yo le voy a decir algo muy importante. Es un axioma. Ya sabemos que los axiomas son verdades inmutables. Desde luego es una verdad inmutable para aquellos que tenemos temor del Eterno. Le voy a decir un axioma que seguro que usted conoce. Y es que el Dios es bueno. Adonai es bueno. ¿Lo cree, verdad? Entonces, si el Eterno nos dio la Torá, ¿cómo puede pensar usted que la Torá es mala? Que guardar la Torá es pecado. El Eterno mandó al Mesías, pero nos dio previamente la Torá. Y cuando viene el Mesías nos dice que no se puede anular ni un solo mandamiento de la Torá, incluso de los pequeños. ¿No se da cuenta usted de la incongruencia de pensar que el Eterno dio la Torá a Mosé y que luego esa Torá sea mala? O que sea pecaminosa, como muchos dicen, que guardar los mandamientos es pecado. ¿Cómo va a ser pecado si Saulo de Tarso dice que es santa? Si la Torá es santa, ¿cómo va a ser pecadora o pecaminosa? Por favor, piense en ello. Lo que ocurre es que usted se ha dejado llevar por doctrinas de hombres. Solo eso. Le recomiendo, por tanto, que crea al Eterno, no en el Eterno, sino al Eterno. Que crea a Yeshua, no solamente en Yeshua. Referente al último punto del que voy a hablar, es que usted me acusa de que yo creo en el legalismo, es decir, que la salvación está en el cumplimiento de la ley. Yo jamás he dicho eso. Le animo a que lo busque, ¿de acuerdo? Yo lo que creo, lo que enseño, es que la Torá, que significa instrucción y no ley, es para vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y la salvación está en Yeshua, en el sacrificio del Mesías, solo y exclusivamente. Si usted no lo entiende es que tiene un problema de comprensión, porque ha quedado su mente viciada por las doctrinas heredadas de Roma. Y referente al libro de Esther, que usted solamente me da, pues mensajes basados en la alegoría, le ruego a que haga una investigación sobre lo que yo digo, ¿de acuerdo? Sobre lo que yo digo de que en el Talmud, posiblemente luego de alguna cita del Talmud, para que vea usted de dónde yo saco esa información que dice que yo doy información y no digo en dónde está. Bueno, investíguelo usted. Sí, es muy sencillo. Yo todo lo que digo se puede investigar. Bueno, y hasta aquí porque ya he llegado a 8 minutos y eran solamente 5. Le ruego a que investigue y si tiene dudas, por favor, escríbame de forma personal al correo electrónico de la comunidad o al mío mismo y entablamos una conversación o por teléfono donde usted no tenga que estar hablando desde el anonimato y yo pueda dedicarle todo el tiempo que usted necesite para comprender realmente a la voluntad del Eterno y pueda vivirla, porque me parece, de verdad me parece que está usted muy perdido. Bueno, Shalom, Shalom. Shalom, estimados. Espero que estéis muy bien. Ya finalizado el comentario, continuamos con nuestra entrevista. Sería bueno recordar, Rabino, la conclusión de la entrevista anterior. ¿Nos habla usted un poco del libro de Esther? Sí, hablaba del proceso de decisión sobre si el libro de Esther debería estar en el canon hebreo, que se estaba ampliando, o no. Para quien lo quiera estudiar, le sugiero investigar en la librería virtual judía, en la sección canonización y la versión griega, y también investigar en el tratado Megilá 7a,
donde se hace alusión a que manchaba o no manchaba. Bueno, explico esto, ¿de acuerdo? Bien, según la tradición judía, un documento manchaba cuando estaba inspirado por el Eterno. ¿De dónde surge esto? Bien, los rollos de la Torá, como creo que todos sabemos, pues es pergamino, por tanto es materia orgánica, es piel, con lo que los ratones, los roedores, mordisqueaban los rollos de la Torá y los volvían inmundos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Los contaminaban. Entonces se asoció la idea de que un documento, cuando estaba inspirado por el Eterno, contaminaba, manchaba. Y este es el argumento que utilizaban más de 80 rabinos, que está recogido, como ya he dicho, en el Talmud de Jerusalén, ¿de acuerdo? En el tratado Megilá 7, donde dicen que el libro de Esther no mancha, es decir, no contaminaba, no estaba inspirado por el Eterno. Se puede ver claramente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estábamos hablando de esto. Bien, y por último decir que en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, faltaban estos documentos, porque el bloque de los Ketubín se introducen en el canon hebreo, se canonizan, por así decirlo, en Yavne, finales del primer siglo o principios del segundo siglo. Por tanto, solamente existían la Torá y los Neviín, la ley o la instrucción y los profetas, y no existía otra cosa en la época de Yeshua. Entonces, cuando leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde reza que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿qué significa esto? Esta pregunta es muy importante. Una pregunta es muy importante cuando la respuesta es muy importante. La escritura a la que se refiere Saulo de Tarso cuando escribe a Timoteo es la Torá y los profetas. No existía otra cosa en aquella época. Para cualquier judío de ese contexto histórico, la escritura era la Torá y los Neviín. Con lo que Saulo de Tarso le está diciendo a Timoteo que la Torá y los Neviín, es decir, lo que conocemos como la ley y los profetas, eran documentos inspirados por el Eterno y eran necesarios para enseñar, para corregir, para instruir, con lo que nos encontramos con una afirmación que es muy diferente a lo que el cristianismo enseña hoy en día. Aquellos discípulos de Yeshua tenían la Torá como la palabra indiscutible del Eterno. Hoy se enseña que la Torá ha sido derogada por el llamado Nuevo Testamento, y eso es imposible, eso es falso, notoriamente falso. Tenemos que tener en cuenta que según la mayoría de los eruditos, de los investigadores, se estima que esta carta fue escrita en torno al año 64, 6 años antes de la destrucción del templo, y recordemos que el Nuevo Testamento es del 397, con lo que sería imposible que Saulo de Tarso se estuviese refiriendo al Nuevo Testamento porque muchas de las cartas todavía no se habían escrito. Creo que eso es comprensible. Nos encontramos una vez más delante de un anacronismo. Ya he dicho muchas veces que a los religiosos les encantan los anacronismos porque pueden colocar sucesos que corresponden a una época en otra época diferente, y como no se enseña historia a la gente, solo se les enseña a obedecer y a creer, pero no a cuestionar ni a investigar. Muy interesante, Rabino. ¿Y la Biblia entonces, cuándo la empiezan a utilizar? Es a partir del siglo IV, cuando la literatura religiosa de la nueva religión que se estaba creando, la nueva religión que pasó a ser oficial y marcada por Roma, utiliza el formato códice como soporte de las nuevas escrituras. Pero la Biblia,
con la implantación que ahora tenemos, no llega a las comunidades hasta el desarrollo de la imprenta. Debemos desechar la idea de que todo el mundo en casa tenía una Biblia. Tenemos referencias de qué documentos utilizaban los discípulos del Mesías durante ese primer siglo, segundo siglo. Y tenemos referencias, por ejemplo, de Papías de Hierápolis hacia el año 130, estamos hablando del siglo segundo, de Ireneo de Lyon hacia el año 185, de Orígenes de Alejandría a inicios del siglo III, Eusebio de Cesarea a mediados del siglo IV, y por último, bueno, pues Epifanio de Salamis hacia finales del siglo IV también. Y todos estos autores, denominados padres o, bueno, padres de la Iglesia, o, bueno, pues los eruditos de aquella época, todos recogen que los discípulos del Mesías tenían un Mateo, un texto de Mateo, escrito en su propia lengua, con el que compuso lo que conocemos el Evangelio. No es el mismo Mateo que tenemos hoy en día. Era un Mateo escrito en hebreo y que nos han dejado estos autores diferentes referencias, textos, porque, por ejemplo, pues Eusebio dice que él pudo contrastar, pudo ver y traducir ese Mateo, y los versos que contiene son diferentes del Mateo canónico, del Mateo griego. ¿Dónde está ese Mateo? Deberíamos preguntárselo a la Iglesia Católica. Pero lo que está claro, indudablemente claro, es que los discípulos del Mesías de aquel primer siglo no tuvieron jamás nada llamado Biblia, ni Nuevo Testamento, ni Talmud, ni Torá oral. Continuemos, rabino. ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? Fue un proceso largo, llevó siglos, con muy diferentes opiniones de los religiosos de Roma sobre qué documentos introducir o incluir y cuáles no. El deterioro del mensaje de Yeshua ya era patente a finales del siglo I, pero bueno, ese no es el propósito de esta entrevista. Cuando Constantino decide oficializar esa mezcla de paganismo romano con un mensaje judío pero sin judaísmo, que se había desarrollado a lo largo de en torno a 250 años, necesitaba una herramienta apropiada para sostener esa nueva religión. Hay mucha información sobre los primeros concilios del cristianismo católico y su contenido y lo que disputaron, pero bueno, tampoco es el caso, ¿no? Lo cierto es que cuando se requiere o cuando se quiere crear una nueva religión, se necesita un nuevo libro que recoja las nuevas doctrinas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, tenemos a los mormones, que escribieron, bueno, José Smith escribió el libro del Mormón y luego pues aparecieron Pactos y Convenios, La Perla del Gran Precio. Tenemos la literatura adventista, tomando como referente a la señora Elena. Tenemos el Islam con el Corán. Bueno, el Nuevo Testamento era eso. Era el nuevo documento que debía dar soporte a la nueva religión y tenía que ser el cimiento de esas nuevas doctrinas. No digo que los documentos fuesen falsos, sino que los falsearon. Los documentos los falseó Roma. Y eso fue a lo largo de los siglos. Fue el Papa Dámaso el que mandó hacer una relación de documentos que después se definirían como canónicos, ¿no? Eso fue en el 393. Y un poco más tarde, en el 397, en el Tercer Concilio de Cartago, es cuando se canoniza la lista oficial de los documentos que compondrían el Nuevo Testamento. Pero no terminó ahí el proceso. El proceso finalizó en el Concilio de Trento en 1546. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que el Imperio Romano se apropió de documentos de judíos para judíos y los adaptó a sus nuevas necesidades. Dicho todo esto, rabino, ¿el Nuevo Testamento no fue escrito en griego? Por supuesto que no.
El llamado Textus Receptus, que es el texto griego del Nuevo Testamento, fue un trabajo que resultó de la selección de documentos independientes, de autores diferentes y versionados al griego. ¿Por qué al griego? Es sencillo. Era el idioma que se hablaba en Roma en el siglo IV. Pero hubo otras colecciones anteriores al griego. Sabemos de lo que se conoce como la Vetus Latina, que no era en sí una colección de documentos, sino que era toda esa serie de documentos en latín anterior al texto griego, al texto canonizado, que circulaban, y toda esa serie de documentos, que era una gran cantidad de documentos, se le conocía como eso, como la Vetus Latina. Circulaban en torno al siglo II por las diferentes comunidades, con textos notoriamente diferentes al griego. Por ejemplo, Lucas, el que conocemos nosotros y que fue canonizado, pues tenía más de 27 lecturas diferentes con los documentos en latín. Y no es de extrañar, también el Mateo hebreo era muy diferente al Mateo griego que nos dejó la Iglesia Católica, el Mateo del que he hablado hace un momento. Y estamos hablando de más de 200 años anterior al canon del Nuevo Testamento. Aclárenos entonces, Rabino, ¿cuál es el origen de la Biblia tal y como la conocemos hoy? Podemos decir sin temor a equivocarnos que el origen es la Vulgata Latina de la Iglesia Católica. Tenemos restos teológicos de esto, de que la Iglesia Católica es la madre de la Biblia. Tenemos palabras latinas, por ejemplo, infierno, que no están en hebreo, ¿vale? Tenemos propiciatorio. Creo que en torno a 12 versos, 12 ocasiones aparece en la Escritura los panes de la proposición, o propiciatorio. Bueno, en este caso serían los panes de la proposición. Bueno, pues no existe esa palabra en hebreo, la buscamos y no existe. En las concordancias Strong vemos que todo ese apartado, todo ese lugar para las referencias numéricas está en blanco. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sabe de dónde viene. Bueno, como decía, propiciatorio también está en latín, pero también encontramos palabras en griego que nos han quedado incluso en castellano como Hades, que es parte de la mitología griega. Y bueno, pues otras veces las frases están cambiadas y bueno, son licencias de los editores que se toman. Y nada que ver con el judaísmo y nada que ver con la Torá, ni nada que ver con lo que creían los primeros discípulos del Mesías. En cuanto al mundo protestante, decir que Erasmo de Rotterdam pues cogió los textos griegos de la Iglesia Católica y confeccionó, versionó a un nuevo texto griego según su gusto doctrinal y fue la base para las Biblias protestantes. Cambió frases, como he dicho, y bueno, hizo una versión propia y esa versión es la que se conoce hoy en día como el Textus Receptus y que es la base. Es el texto griego base para la Reina Valera y es el texto griego base para la Biblia del rey Jacobo, la famosa Biblia del rey Jaime, que bueno, este oyente que nos ha escrito en varias ocasiones pues tiene una obsesión con ella. Es decir, que la Biblia protestante, las dos más leídas y conocidas, tanto la Reina Valera como la del rey Jaime, están basadas en un texto griego manipulado por Erasmo de Rotterdam, que proviene del texto griego de la Iglesia Católica, que tradujo de la Vulgata Latina y que a su vez fue una versión de la Vetus Latina, que a su vez fue una traducción de los textos arameos de las comunidades del primer siglo. Me deja perpleja, Rabino. No solo el dogma es insostenible, sino que surgen las siguientes preguntas. ¿Es confiable? ¿Podemos confiar realmente en el Nuevo Testamento para seguir a Yeshua?
La respuesta no es simple. Confiable en el sentido de leer de una manera inocente y pensar que estamos leyendo la palabra de Dios, la respuesta es no, contundentemente no. Los escritores de los documentos que componen el Nuevo Testamento no hablaron nunca diciendo así dice el Eterno, como los profetas de Adonai en el Tanaj, ¿no? No hablaron nunca así. Eran documentos privados y públicos entre judíos y las comunidades judías. Contenían consejos, palabras de ánimo, correcciones severas a veces, doctrinas básicas del judaísmo, revelaciones hechas por Yeshua también, muchas citas de la Torá, de los profetas, de los salmos, pero ninguno pensaba que estaba escribiendo algo más allá de una carta. Recordemos que muchas empiezan con el conocido yo Pablo o yo Saulo, que bueno, Pablo era su nombre gentilizado. Es decir, eran documentos privados. Como hoy en día escribimos un correo electrónico, pues igual, así. Y ahora surge la pregunta, ¿qué podemos hacer ante esto para tener la certeza de conocer la enseñanza del Mesías? Bueno, pues la respuesta no puede ser otra que investigar, escudriñar, aprender a comprender. Y para eso hace falta estudiar cómo era el judaísmo de hace 2000 años, que es muy diferente del judaísmo actual. Recordemos que entonces el templo era el centro de la vida judía y hoy en día lo es la sinagoga y el Talmud, y por tanto poco tiene que ver. Por tanto, animo a los oyentes que nos están escuchando a que no se conformen con los dogmas, que no se conformen con lo que leen, con las afirmaciones gratuitas. Si alguien les enseña una doctrina o mantiene una afirmación, que se la demuestren. Investiguen esas afirmaciones, sin miedo. Solo nos debe valer la verdad. El ser humano tiene como parte de su naturaleza el pecado y eso no podemos olvidarlo. Y los religiosos no somos menos. Ya lo dijo Yeshua, el Mesías, ¿no? Que debemos escudriñarlo todo. También Saulo de Tarso, y quedarnos con lo correcto. Si no estudiamos, nos engañarán. Ya sé que para muchos religiosos pues les interesa gente que no haga preguntas. Pero las preguntas son fundamentales para que no te engañen, para que descubramos cuál es la verdad. La Biblia contiene la palabra del Eterno, pero tiene mucha invención humana. No olvidemos esto. Shalom, shalom. Muchísimas gracias, Rabino. Nuevamente muy agradecida por todas estas perlas que nos está dejando en esta entrevista. Tal y como usted lo recomienda, nos queda entonces investigar y contrastar todo lo que nos ha dicho para poder tener un mayor conocimiento de la voluntad del Eterno. Shalom, y nos despedimos de toda nuestra audiencia. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir esta entrevista. Shalom, shalom. Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado e interés. No duden en visitar nuestra web www.semasefarad.org. Allí encontrará el modo de ponerse en contacto con nosotros, de llamarnos o de hacernos cualquier tipo de preguntas. Shalom.